Este video da inicio a la capacitación Formando Intercesores, primera parte. Nace con la intención de poder darle la oportunidad a aquellos que tienen el llamado, tienen la intención, sienten la curiosidad, sienten carga por orar por otro o que sencillamente se quieren capacitar en la intercesión porque anhelarían empezar a interceder. Así es que bienvenido, bienvenida. Toma lápiz, papel, porque vamos a dejar todos estos videos acá en YouTube. Esta primera parte estará la segunda, tercera y así hasta culminar esta capacitación. Algunos me habían hablado de que quieren capacitarse en la intercesión, de que tienen la necesidad de estar orando por otro, la necesidad de orar y que estos tiempos pues que se hace tan necesario y no lo quieren desaprovechar. Es muy importante tomar en cuenta de que hay ya hermanos que han empezado en la intercesión mucho antes y que a través de su experiencia y su conocimiento podemos nosotros nutrirnos para no tener que empezar de cero. Siempre el Señor nos va a guiar, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y Él nos va a enseñar, pero también es cierto que no podemos desaprovechar el hecho de que muchos que ya han venido haciéndolo en el Señor, haciendo algo para el Padre, es importante que nos puedan asesorar y ayudar. Así que lo que pretendo con esto no es dar una cátedra de intercesión, no soy quizá la que tiene la mayor experiencia o conocimiento, pero he venido caminando de la mano del Señor desde que me convertí como intercesora. Él me ha llamado muchas veces con el conocimiento básico que podía yo obtener en mis primeros pasos en la escritura, pero luego también a través de la experiencia por todo lo que he vivido en la oración, el llamado ministerial, los dones que el Señor me ha dado y también el apoyo en otras personas que tienen también un camino ya abierto, una brecha que han podido abrir a través de sus libros, a través de su llamado, a través de sus ministerios, también me ha apoyado de otros. Así que con esto lo que pretendo es dejar un aporte más en el área de intercesión, ser un apoyo más para ti que me estás mirando y que puedas iniciar en esto de la intercesión que es tan lindo, que es tan hermoso. Y me gustaría empezar diciendo que pues los intercesores sienten un llamado muy grande por estar orando por otro y que una cosa es orar, tener comunión, una cosa es tú entrar en guerra espiritual y otra el interceder. Porque el tener comunión con el Señor es algo que debemos de tener todos los creyentes y es el hecho de que necesito tener intimidad con el Eterno, necesito tener intimidad con el Todopoderoso, con mi Padre y por eso hablo con Él. Y por eso le digo cuánto le amo, le digo cuánto lo quiero. Él también me retribuye, ¿verdad? Con su presencia, alabar al Señor, adorarlo. Y allí podemos conversar con el Padre. También existe la guerra espiritual, que es poder utilizar las armas de milicia en contra de las tinieblas para vencer cualquier obstáculo que se presente de parte de esas tinieblas en contra de nuestras vidas. Más la intercesión es el orar, guerrear, clamar, suplicar por otro. Entonces ya no es sencillamente por mí, ya no es la intimidad que yo tenga con el Señor, que también es importante y que todo intercesor debe tener, ya no es en sí la guerra, que también nosotros como hijos del Señor tenemos que guerrear, porque eso es algo que nos vemos prácticamente en el campo de batalla y o te matan o tú guerreas. Entonces no vamos a decir que orar, tener intimidad, tener comunión y guerra no es importante, sino que lo que quiero expresar es que la intercesión es cuando tú lo haces por otro. Es estar delante del Señor por otra persona. Así es que el que tiene llamado a interceder tiene que ser una persona desprendida, tiene que tener amor, porque tú no vas a dejar de orar por tus cosas personales para ocupar un tiempo en orar por las cosas personales de otro si definitivamente no hay amor en tu corazón por lo que estás haciendo o por la gente. Así es que el llamado a intercesión requiere amor, entrega, porque te vas a dar de ti por otra persona. ¿Y a cambio de qué? Bueno, a cambio de ver el resultado, a cambio de ver los planes del Señor establecidos en la tierra. Eso es suficiente para el intercesor. El intercesor no hace esto para llamar la atención de nadie, el verdadero intercesor. Porque una persona que diga yo quiero ser intercesor y quiera estar en un grupo y quiera que lo vean y lo reconozcan, definitivamente no está motivado por el amor del Señor. El que tiene el amor del Señor en su vida hace las cosas por obediencia al Padre y su respuesta de la intercesión que ha hecho por otro, pues se va a sentir en obediencia al Señor y esto le va a permitir tener paz en su corazón. Porque cuando un intercesor no está obedeciendo al Señor, no hay paz en su corazón porque sencillamente no está haciendo la voluntad del Padre. Quien tiene un llamado para poder sentir que está en paz con el Señor, para poder caminar en gozo, pues debe estar ejerciendo su llamado. Esto es así. Realmente nosotros mismos no nos escogemos. Si nos escogeríamos a nosotros,
Quizá pudiésemos decir que yo escojo hacer esto o hacer aquello, pero la escogencia viene de arriba. Él es quien nos llama, es quien nos capacita, y cuando ya estamos ejerciendo el llamado que Él nos hace, pues viene a nosotros un gozo de la retribución del Padre. O sea, obedecemos a Él y su retribución es la paz y el gozo que Él nos da de saber que estamos en obediencia. Y muchos han empezado a interceder sin ningún tipo de capacitación. No digo que esto sea malo, porque hay un llamado y el que llama pues va a capacitar, que es el Padre. Pero como dije antes, el hecho de que hayan otros que hayan caminado antes que tú, pues te ofrece la oportunidad de aprender según la experiencia que esta persona ha tenido y sus enseñanzas. Esto nos ayuda muchísimo. Yo personalmente lo puedo decir, que si me he apoyado en alguna enseñanza de otra persona, claro que sí. Me he apoyado en la enseñanza de otras personas. Esto nos impulsa para poder nosotros también crecer en la intercesión más rápido, más eficazmente, y evitar también ciertas cosas que otros han pasado y que no queremos que nos pase. Igualmente, me ha sucedido de que a través de mi experiencia yo he podido ayudar a otros y que no pasen quizá digamos que los tropiezos que puedan haber en cuanto a esta intercesión, lo que es llamado el poder estar orando por otro. ¿Por qué? Porque según mi experiencia le he podido advertir a través de la enseñanza, y estas personas pueden decir, mire, yo tuve una situación así, pero ya me habían hablado de que esto no se debía hacer de esta manera y por eso no incurrí en este error. Entonces queremos evitar errores, queremos ser más efectivos. Recuerde que la venida del Señor es muy cercana, la tenemos inminentemente acá. Pronto vamos a estar pues viviendo los acontecimientos más importantes que la humanidad va a poder vivir, y es necesario que se acelere pues todo. El intercesor produce esto, que los diseños del Señor se establezcan de manera más rápida, más eficazmente. ¿Son necesarios los intercesores en la tierra? Muchísimo. Si tú tienes un llamado a interceder, pues bendiciones para tu vida. Oro para que el Señor te sostenga, te mantengas, porque el intercesor es muy afectado a través de cosas que ocurren en su vida, puesto que tiene que morir al yo. Es parte de un proceso que el Señor va a permitir para que el intercesor sea eficaz, tenga un corazón limpio, y es el hecho de que muera al yo. Como necesita morir al yo, entonces el Señor va a permitir en su vida que pasen circunstancias difíciles que van a golpearlo. Así es que por el intercesor hay que orar. Él ora muchísimo, pero también hay que orar por el intercesor. Una de las cosas que pretendo poder hablar acá es que los intercesores debemos de orar unos por otros. No es simplemente, no, la hermana tal tiene un llamado a ser intercesor y usted crea que es una súper guerrera, una súper oradora y no va a necesitar que nadie le cubra. Porque esto puede pasar. En la iglesia regularmente vemos que la gente que ora, ayuna, la tenemos como gente ungida, y sí es ungida. Y entonces pensamos que ellos a sí mismos pueden hacer todo por ellos. Y sí es cierto, podemos aprender y hasta ministrarnos, pero necesitamos la oración de los otros. Si no, el apóstol Pablo no lo hubiese dicho, lo dijo muchas veces: les ruego que estén orando por mí. Asimismo, yo como intercesora te pido que ores por mí. El Señor bendecirá tu vida a través de esa oración que haces por mí, porque pues el estar orando por un intercesor para que se sostenga también va a tener la retribución de que otro ore por ti. Lo que tú das, lo recibes. Así que aquí estamos para empezar con esta capacitación, formando intercesores, y como ya dije, el interceder es orar por otros. Es importante que no hagamos de la intercesión algo muy complejo, porque si no, podemos hacer que los que tienen el llamado tengan temor. Y no queremos que esto ocurra. La idea es capacitar para que se eviten el mayor margen de error, pero pues no hay que meter miedo, porque esto tiene el respaldo del Señor. La oración intercesora es la oración por otro, es tomar el lugar de otro para suplicar, para clamar, para pedir misericordia. Puede ser en lugar de otra persona o puede ser en lugar de una ciudad, de una nación. Tú puedes ser intercesor por alguien, tú puedes ser intercesor por una nación, por una ciudad, por un ministerio. Eso depende del llamado que el Señor te haya hecho. Hay gente que es intercesor de naciones, del mundo entero. Hay gente que tiene llamado a interceder mucho por la nación de Israel. Hay gente que tiene llamado a interceder por pastores, por ministros, por la iglesia, por el ministerio donde ellos están. Y también hay gente que tiene llamado a interceder por personas. Gente que tiene llamado a interceder siempre por alguien, eso sucede. Gente que está muy conectada en el espíritu con un hermano. Puede pasar que tú te sientas conectado con una hermana, sueñas mucho con ella, te llega información acerca de ella o acerca de él, el Señor te coloca cerca de esa persona y tú vienes intercediendo. Te das cuenta que siempre el Padre lo pone cerca de ti como para que sigas intercediendo. También van a haber casos en que tú puedes tener llamado a interceder por alguien, pero no va a ser siempre por la misma persona, sino que vas a interceder un tiempo por ella y luego ya el Señor no te trae más esta persona para que sigas intercediendo. Como te explico, muchas veces el Señor te va a poner a alguien para que intercedas de continuo por ello. Puedes pasar años intercediendo por esa persona o hasta toda la vida intercediendo por alguien que el Señor te colocó. Puede ser un ministro del Señor, puede ser un ministerio, puede ser tu nación, y el Señor te pone a que sea guardián de tu nación
y tú des una vida para orar por ese país. Pero también puede pasar que el Señor te lleva a una nación para que intercedas por una ciudad y luego cuando te mudes a otra te va a dar otra ciudad. Lo mismo va a pasar que el Señor puede ponerte una persona en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y tú oras por ella, y luego de que esa persona cumple la voluntad del Padre y ya empieza a caminar con el Señor, ya el Señor no te la pone más. Esto puede ocurrir. Hay intercesiones eventuales, temporales, y hay intercesiones que van a ser permanentes, que el Señor nos va a estar mostrando y es como que la tomamos para nosotros. Es la intercesión que siempre hago por este hermano, por esta hermana, o por tal o cual lugar. El intercesor, pues, tiene que ser alguien que haga la voluntad del Señor. Tiene que ser alguien que haga la voluntad del Padre. Porque si el intercesor no hace la voluntad del Padre, puede estar orando su propia voluntad. Así que me gustaría enumerar lo que ya vengo diciendo. El intercesor, por decirlo así, requisitos para un intercesor, para los que están tomando nota. Número 1, que tenga un llamado. Existe el llamado a interceder. Aunque todos los hijos debemos de orar, los hijos del Padre debemos de orar y debemos de orar unos por otros, hay unos que tienen un llamado muy especial. Tienes un llamado. Número 1, tener el llamado. ¿Cómo sabes si tienes el llamado? ¿Cómo identificas el llamado? Tienes carga por orar, en orar por otros. Regularmente sueñas con personas que tienen problemas, las sueñas teniendo problemas. Sueñas con conflictos, con lugares y puedes ver hasta el origen. O sea, por ejemplo, tú puedes soñar por una ciudad y puedes ver hasta, el Señor te puede llevar a saber la raíz por qué esa ciudad está pasando un caos. Por ejemplo, si en esa ciudad hay mucha delincuencia, el Padre te puede mostrar que en ese lugar hubo un pacto ancestral, un pacto en algún momento que se realizó y el Señor quiere mostrarte que de allí viene la raíz. Entonces comienzas a pedir perdón por esa ciudad, comienzas a pedir perdón por ese lugar y empiezas a ver cómo se abren los cielos sobre el lugar por el cual estás orando. Entonces hay carga por orar por ese sitio o por esa persona y regularmente el Señor te lo va a mostrar a través de visiones, a través de conversaciones que vas a tener y va a relucir esa persona o ese lugar. Los intercesores tenemos carga, va a venir como una sensación de dolor, que a esa persona le ocurra algo, a ese lugar le ocurra algo, a ese ministerio le ocurra algo malo. Cuando tienes un llamado a interceder por un ministerio, por una iglesia, vas a tener carga de que si en esa iglesia hay chisme, si en esa iglesia hay una persona que está queriendo dañar la congregación, tú vas a sentir que eso no está bien, te va a doler, literalmente te va a doler, vas a sentir dolor. Es algo que el mismo Padre pone en nosotros porque Él es el que pone el querer como el hacer según su buena voluntad. No viene de nosotros, porque si provendría de nosotros sería el interés principal nuestro el orar por nuestras propias cosas, pero cuando oramos por los hijos de otros vemos que ya esto proviene del Padre. Hasta te duele si en esa persona no se está cumpliendo la voluntad del Señor o esas personas están pasando una calamidad. Hay una carga muy grande. Puedes sentir hasta ganas de llorar por cosas que no tienen nada que ver contigo. Simplemente te enteras que a alguien le está pasando algo y tienes un dolor, una tristeza. Otra característica que tiene el intercesor, aparte de tener carga, es que oran mucho, o sea, fluyen mucho en la oración. Empiezas a orar por ti, de repente comienzas a decir: Señor, te doy gracias por este día, gracias porque tú me has guardado, me has protegido, y comienzas a orar y de pronto te encuentras orando por tu primo, por tu tío, por tu hijo, y pasas a orar por el vecino y después te acuerdas de una señora que trabaja donde tú estás y dice Señor, y toca la vida a esa señora para que te conozca, y te acuerdas de una persona que te dijo que estaba enferma y le dice: Señor, y fulano que tiene el hijo enfermo, te lo entrego en tus manos. O sea que fluyen mucho en la oración y sobre todo en la oración por otro, aún sin planificarse, porque no es planificado. El intercesor empieza a orar y es una cadena. ¿Ve? Es como el chiste de que hay unos memes por allí de alguien que va a comer con otro y cuando va a comer, el que va a dar gracias por los alimentos tarda 1 hora, entonces el otro, bueno, se duerme, porque empieza: Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelo, y después empiezan a orar: gracias por el que compró el alimento, y gracias por el que sembró estas frutas para que se cosecharan, y gracias por aquellos que trajeron los camiones, que trajeron la fruta, en fin, terminan hasta pidiendo por el que sembró, por el que trajo la semilla para sembrarla. Algo así. Esto ocurre porque hay un llamado muy especial y estas personas fluyen en la oración. Otra característica es que regularmente tienen 1 o más dones otorgados para interceder, como son el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento, espíritu. Estas personas también tienen dones que se van a notar en común. Cuando nos reunimos varios intercesores nos vamos a dar cuenta que tenemos dones en común. Uno dice que fluyen más en el don de ciencia, otro es el don de sabiduría, y entre todos nos podemos complementar recordando que somos un cuerpo y que tenemos muchos miembros. Así es que pues tenemos esas cosas en común.
Recordemos que lo que nosotros oramos es para que se haga la voluntad del Señor. En todo tiempo, lo que nosotros debemos de orar es que se haga la voluntad del Señor. Y para que se haga su voluntad, Él nos la va a revelar y esos dones van a servir para eso. En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Palabra dicha por el Mesías, por el Salvador, nuestro amado Jesús. Él mismo orando dijo: hágase la voluntad del Padre, hágase tu voluntad, dirigiéndose al Padre. Entonces siempre que oramos debemos de orar para que la voluntad del Padre se establezca. Es la voluntad del Señor la que se va a cumplir en nuestras vidas y no es nuestra propia voluntad. Hacer la voluntad del Padre debe ser el interés principal del intercesor, porque si empezamos a orar y no estamos en conexión con el Señor, podemos estar orando nuestra propia voluntad. Y eso es otro tema por donde también vamos a tratar en alguna de las partes de la enseñanza. Pero definiendo aún más lo que es las características del intercesor, tenemos entonces que debe de tener algunos de estos dones. Otra característica es que debe de tener un corazón dispuesto para agradar al Señor. Son gente dispuesta a morir a sí misma. Un intercesor que diga ser intercesor o que tiene llamado a interceder y es una persona testaruda, terca, rebelde ante la voz del Padre, es una persona que no está dispuesta a morir a sí misma, sino que siempre quiere imponer su voluntad donde quiera que llega, no va a ser un intercesor eficaz. Podrá tener ciertos dones, podrá tener inquietud por estar orando, pero puede estar cayendo en oraciones contrarias a la voluntad del Padre porque no muere a sí misma. Y toda persona que no quiere morir a sí misma corre el riesgo de estar en su carne. Una persona en la carne, ¿cómo va a estar recibiendo la voluntad del Señor? Si para recibir la voluntad de Dios y oír su voz necesitamos estar en el Espíritu. Dice así Juan capítulo 12, versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Yo siempre digo esto con respecto al ejemplo de una semilla. Si tú tomas una semilla, por ejemplo, de limón, y la siembras en la tierra, la abres un hoyito, ¿verdad? Un agujero, metes allí la semillita, lo tapas y esperas cosechar muchos limones de eso. Pero todos los días vienes, abres la tierrita y cuidas tanto la semilla que no la dejas morir y la vienes y la limpias porque te parece que es bonita, no quieres que le caiga agua, no quieres que se seque. La cuidas tanto que no dejas que muera la semilla. Cuando esa semilla va a generar un árbol, una matita de limón, pues ¿cuándo te va a dar limones? Va a pasar el tiempo y no vas a tener nunca un limón. ¿Por qué? Porque no has dejado morir esa semillita. Has estado pendiente de estar destapándola para mirarla y no dejas que esa semilla muera. Así pasa con nuestro ego personal. Cuando alimentamos nuestro ego, no queremos dejar morir pues esa personalidad que impide cumplir la voluntad del Padre, porque nosotros en nuestra personalidad arrastramos una iniquidad de hacer lo malo. A los niños no se les enseña todo el tiempo a hacer lo malo, aunque van a aprender muchas cosas malas en el televisor, con la gente, con los amigos, ya trae una naturaleza de gustarle el mal. A todos los seres humanos tenemos una naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal tiene que morir. La única manera de morir es que el ego quede en el piso, nuestro orgullo, nuestra altivez. Y por eso van a pasar cosas en nuestra vida para que podamos morir. Pero muchas veces ocurren cosas en nuestra vida y somos nosotros que no dejamos que nosotros mismos podamos avanzar. Somos nosotros nuestro propio obstáculo. ¿Cómo? Teniendo tanto orgullo, siendo rebeldes, quejándonos de todo, reclamando todo, tomando justicia por nuestra mano, queriendo imponer nuestra voluntad siempre y no dejando que sea el Señor quien nos guíe a hacer las cosas. Todo esto impide que nuestro yo pueda morir. ¿Y cuándo va a dar fruto? Dice esta escritura que tiene que caer en tierra, que tiene que morir el grano de trigo para que pueda producir mucho fruto. Una persona que tiene mucho fruto no significa que tiene muchos seguidores, que tiene un ministerio muy grande. Tú no tienes que tener un gran nombre, un gran logo, todo grande, aunque el Señor te puede entregar también un ministerio grande, te puede entregar también una iglesia grande, te puede entregar también seguidores, pero eso no significa que tú por no tenerlo, no tenga fruto, o que esto realmente sea el fruto. No es el fruto. Lo que tú adquieras en el ministerio es fruto para el Señor entregarlo ante Él porque es el trabajo que tú hiciste, pero no es el fruto que tú evidencias según Juan 12:24. El fruto nuestro, el fruto del Espíritu que está en Gálatas, es el fruto del amor, de la paz, la benignidad, la paciencia. Y este crecimiento en fruto espiritual es que nos lleva a ser gente que haga la voluntad del Padre. Cuando tenemos fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando somos gente que ha crecido en el Señor, en amor,
cuando somos gente que ha crecido en el Señor en mansedumbre, en paciencia, cuando hemos madurado, entonces somos personas que tenemos una comunión directa con el Señor y podemos oír más su voz. Los oídos espirituales solo se van a abrir en una persona espiritual. Tiene que entender esto. Una persona carnal que vive para complacer su carne, para complacer sus deseos, su ego personal, una persona que le da cabida a sus pasiones carnales, pues no va a tener el mismo oído desarrollado que una espiritual, que mantiene una comunión íntima con el Señor, que muere a sí misma, porque el deseo de pecar lo vamos a tener todos, vamos a estar claros. Tanto tú como yo tenemos deseo de pecar, porque es la naturaleza carnal que te hablé del niño cuando nace, y eso está allí, eso va a ir muriendo en nosotros, pero siempre va a querer salir a flote. Ese deseo carnal viene, pero yo lo freno no dándole cabida a mi carne, no alimentándola, alimento el espíritu. ¿Cómo alimento el espíritu? Bueno, número uno, ponle un freno a tu carne. Número dos, entonces lee la escritura. El leer la escritura nos alimenta el espíritu. Otra, pues ayuna. El ayunar alimenta el espíritu y te ayuda a morir a la carne, porque cuando tú no comes, dime tú si no mueres a la carne. Cuando tú no le das comida al cuerpo y comienzas a tener hambre, ahí tú estás frenando los deseos también que puedes tener fisiológicos, y aunque parezca que no es algo espiritual, sí es espiritual, porque cuando tú frenas ese deseo de cumplir tu propia voluntad para alimentarte del espíritu, eso te ayuda a crecer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, y es la palabra del Señor la que te está alimentando. Por lo tanto, espiritualmente vas a crecer. Así es que un requisito importantísimo de un intercesor es que tenga un corazón dispuesto para morir a su carne, que esté dispuesto, porque tú no puedes obligar a nadie a morir a la carne. Si tú me dices, yo quiero ser intercesor, y vienes conmigo a formar parte de un grupo de intercesión y de una vez me dices que tú no tienes intenciones para nada de morir a tu carne, o demuestras con tu actitud que tú lo que quieres es imponer tu voluntad, mi hermano, mi hermana, vamos a tener aquí una gran traba. ¿Por qué? Porque mientras tú estés con esta actitud rebelde, de dura cerviz, de negarte a morir a ti mismo, te va a costar muchísimo. Tú puedes tener llamado, pero tu actitud va a determinar si realmente vas a ejercer el llamado escogido del Señor. Lo importante es el tener obediencia ante Él para que puedas avanzar en el Señor. Hasta aquí, espero que tú puedas captarme lo que yo trato de expresar. Hasta aquí quiero que puedas captar. Tú puedes dejarme en tus comentarios, si tienes alguna duda, puedes hacerlo a través de los comentarios en el video, porque voy a estar revisando el video y si hay alguna inquietud, pues lo puedo responder en el próximo video que voy a dejar en YouTube, porque voy a estar dejando los videos acá. La segunda parte podemos responder lo que viene y así sucesivamente. Algo que quiero acotar en este primer video es que cuando tú no haces la voluntad del Padre, pero tienes una inquietud por orar muchísimo y tienes dones, puedes convertirte en una persona de tropiezo para que se cumpla la voluntad acá en la tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, hay personas que tienen eso de que cuando están orando, que dije, tienen una inquietud de seguir orando. Hay estas personas que tienen inquietud de orar, tienen llamado intercesores. Además también son hermanos que tienen dones, fluyen en los dones. Ellos profetizan y se cumple, ellos sueñan y se dan los sueños, ellos pueden ver lo que está ocurriendo en otro, pero no hacen la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando hay una desobediencia de ese tipo? No estamos dispuestos a morir la carne. Estos intercesores pueden ser un gran tropiezo para la obra del Señor. Y mire que esto sí es meterse en un gran lío, porque no obedecer el llamado puede hacer que luego el Señor pues también te llame a reflexión y pueda exhortarte por no obedecer su llamado. Pero ser tropiezo en la obra del Señor es peor. Esto te puede llevar hasta perder tu alma si no te arrepientes. El alma de una persona que está orando en contra de la voluntad del Señor le puede llevar al pecado terrible y a perder su salvación, porque está mal con el Señor. Tiene que reconciliarse con Él, tiene que arrepentirse de eso. Hay gente que tiene llamado a orar, mucho, y son gente que le gusta ayunar, pero lo hacen para alimentar su carne, no están dispuestos a morir a sí mismos, constantemente están llenos de resentimiento, son gente llena de rabia, son gente que si no se hace su voluntad, pues ellos se enojan. Si se le dice no vamos a hacer las cosas de esta manera, le da rabia, se molestan, se van. Son gente que no está dispuesta a morir a sí misma, no piden perdón, no restauran con nadie, constantemente están hiriendo a los demás. Pero son gente de oración, se meten a orar 1 y 2 horas. Y tú dices, pero ¿y entonces qué pasa? Ellos hablan, pero no oyen la voz del Señor. Si tú estás hablando continuamente y no oyes a nadie, ¿cómo tú vas a saber lo que otros quieren?
Por ejemplo, yo acabo de decir, deja en tus comentarios si tienes alguna inquietud y yo te la puedo responder. Pero si yo estoy hablando este video y nadie me comenta nada, que yo voy a pensar que lo que yo digo está sumamente bien. Es necesario yo escuchar, si tú me dices, mira, tengo una inquietud, hay algo que dijiste que no me parece, o hay algo que me faltó que dijiste, y que me faltó que dijeras, perdón. Hay algo que quiero que me respondas, hay una pregunta. Si yo tengo una conversación contigo y yo solamente hablo, ¿cómo yo sé si a ti te gusta lo que yo digo, si tú quieres que yo diga algo más? O sea, esto pasa con la gente que ora mucho, pero no oye al Señor. Oran demasiado, pero no oyen al Señor. No están dispuestos a morir a sí mismos. Todo lo escuchan a su conveniencia, todo lo quieren a su conveniencia. Si tú estás orando y no estás seguro de qué es lo que el Señor quiere que tú ores, tú puedes estar haciendo oraciones contrarias al Padre. Porque puedes estar diciendo cosas en la oración que el Señor no te ha puesto a orar. Por ejemplo, tú puedes decir que tú quieres orar por tu iglesia, pero tú sabes lo que hace falta en tu iglesia, en tu ministerio. ¿Te lo ha dicho alguien o el Señor te lo ha revelado? Si no te lo ha revelado y tú te pones a orar, que tú quieres que, por ejemplo, si el pastor es soltero, se case, y hasta te imaginas que sería bueno que se case con una hermanita que es de la alabanza, y te pones a orar por esa unión, y el Señor no quiere que esa unión ocurra, tú puedes estar incurriendo en un problema grave. Entonces algunos me dirán, no, pero es que si alguien ora lo que no es la voluntad del Señor no se va a cumplir. Yo te voy a decir algo. Cuando tú no conoces el mundo espiritual, tú puedes pensar eso. Pero el mundo espiritual es un mundo más real que el mundo físico. El mundo físico funciona, pues, según el mundo espiritual. El mundo espiritual está primero y luego está el mundo físico. En la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 31, nos habla de esta manera. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué dice entonces? Que si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, seríamos juzgados. Pero muchas veces no nos examinamos a nosotros. Y por eso es necesario que seamos juzgados para no ser condenados con el mundo. O sea, que una persona que a sí mismo no se revisa, está dando ocasión de que venga juicio sobre ella. ¿Juicio para qué? Para salvarnos, porque es preferible que venga juicio sobre mí y para que yo pueda reconocer mi pecado antes que mi alma se pierda y el mundo me condene. Entonces, si yo me reviso a mí, yo puedo evitar el juicio, porque yo me estoy revisando antes y yo puedo darme cuenta de qué cosas estoy incurriendo que están mal. Hermano, hermana, yo pudiera empezar esta primera parte diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales y hablarte acerca de las armas espirituales como el atar, el desatar. Yo pudiera decirte aquí que las tinieblas tú las puedes vencer con una estrategia que el Señor me dio. Pudiera hablarte de demonios, principados y cómo destruirlos. Pero mi hermana, hermano, tengo que empezar diciéndote los pros, tengo que empezar diciéndote los pros y los contras, de conocer y no conocer de lo que estamos haciendo. Si tú vas a empezar a hacer algo, tú necesitas conocer la Escritura, y te estoy hablando de la Escritura. Es necesario que te revises, que si tienes la intención de empezar en la intercesión, o estás viendo este video porque te invitaron para que te capacites y aprendas acerca de la intercesión, pues debes de saber que tu corazón debe ser un corazón dispuesto a examinarse a diario. Debemos de examinarnos ¿en qué? En pedir perdón al Señor si hemos incurrido en algo indebido. Y esto tiene que ser a diario. Debemos de revisarnos en si hemos perdonado a alguien. Porque si se hace de noche y yo me acuesto a dormir con rabia contra alguien, yo estoy dejando que el sol se ponga sobre mi enojo. Y estoy acostándome con un corazón herido. Y va a ocurrir que si me acuesto con un corazón herido, me voy a levantar con un corazón herido también. Y puedo pasar el siguiente día más herida que el día que me causaron ese dolor. Entonces, usted tiene que tener un corazón perdonador, dispuesto a perdonar y perdonador. Debe tener una disposición a morir a sí mismo, por lo tanto no puede ser alguien rebelde que no se deje moldear, porque si tienes un gran llamado pero no te dejas moldear, entonces te puedes convertir en una persona que esté orando su voluntad, y cuando tú oras tu voluntad porque estás acostumbrado a que siempre se haga tu voluntad, entonces vas a ver que vas a estar estableciendo diseños que no provienen del Señor. ¿Y cómo lo vas a saber que estableciste diseños que no provienen del Señor en tu oración? Porque con el tiempo te vas a dar cuenta que todo lo que oraste fue un caos. Si oraste por tus hijos para que ocurrieran tu voluntad, seguramente el fruto no va a ser de bendición al final. Necesitamos entender que se ora para hacer la voluntad del Padre, que tienes que aprender a oír su voz y ser sensible ante Él. Alguien que le gusta que diga, mira, yo hago las cosas así y es que se hace como yo digo, es alguien que no está dispuesto a morir a sí mismo. Necesitas entender que el Señor va a moldear tu carácter y va a permitir muchas cosas en tu vida para que seas moldeado, para que seas moldeada. De ti va a depender si empiezas a tener una transformación en tu vida o si por el contrario eres una persona terca, que el Señor permite pruebas en tu vida, tribulaciones, situaciones difíciles, pero como tú no eres moldeable, nunca sales de allí, nunca hay una transformación, nunca hay un cambio y tienes entonces que volver a pasar la misma prueba una y otra vez porque el Señor, pues como dice esta Escritura, como no te examinas a ti mismo, tiene que estarte haciendo pasar por juicio, tienes que estar siendo juzgado constantemente.
Intercesor, amada hermana, amado hermano, el corazón tiene que estar dispuesto, tiene que ser una persona enseñable y dócil delante del Padre, que aun cuando te esté pasando algo terrible, tú estés agradeciendo al Señor, que tú estés alabando al Padre en medio de cada prueba, que cada vez que se te presenten obstáculos, tú estés más bien en adoración, de rodilla, vamos a ver la gloria del Señor manifiesta, poniendo nuestra situación delante del Padre, poniendo nuestra situación delante del trono del Señor, es que vamos a ver su justicia y no tomando por nuestra mano la justicia, porque lo único que vamos a conseguir es ser personas cada vez más llenas de amargura y de obstinación. Y eso, por supuesto, va a impedir que oigamos la voz del Señor en nuestro ser. Y si no oímos la voz de Él, ¿cómo vamos a poder interceder? Si se supone que yo voy a interceder para que se haga la voluntad del Señor en la tierra, pero si no sé cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo la vamos a hacer?